en algún momento se bajara la pena de muerte a los 50 años, derivado de que en nuestro país, como no hay indulto, entonces se quedaba en un limbo legal la situación de los condenados a pena de muerte. Como les decía, el objetivo del curso de Derechos Humanos, aparte de que es un curso particular, especial, es el curso de pueblos indígenas que ustedes llevarán el otro año. Y también es un eje transversal en todos los cursos, porque lo que se trata es que tanto estudiantes como docentes llevemos a cabo un proceso participativo, mediante el cual podamos intercambiar ideas en un ambiente de mutuo respeto, experiencias en relación al tema. ¿Y cuál es el objetivo? Transformar el concepto que tenemos de derechos humanos. Porque si usted le pregunta a cualquier persona, ¿qué son los derechos humanos? ¿Qué es lo primero que dice? Los que defienden a los delincuentes. Es la que defiende a los mareros. Ese es el concepto que tiene la población. Pero ustedes, como nuevas generaciones que están ya con este tema, porque el pensum se cambió, se hizo la reforma curricular en el año 2000, ustedes ya llevan esto. Entonces, primero, transformar a las nuevas generaciones de abogados, que son ustedes, a efecto de que ustedes hagan esto y le aclaren a la población muchos temas en los cuales están equivocados, por un lado. Y por otro, que ustedes al momento de trabajar ya en el sector justicia, pues respeten esos derechos que tiene toda la persona, independientemente que sea el peor delincuente del mundo, pero tiene sus derechos humanos, ¿verdad? Entonces, esa es la presentación del curso. Ya les dijeron el martes cómo vamos a trabajar. Entonces, vamos a presentar la diapositiva y vamos a cerrar la cámara. Vamos a dejar el micrófono para empezar y posteriormente escuchar sus dudas, comentarios, etcétera. Bien. Para definir los derechos humanos, previamente tenemos que entender ciertos conceptos. El primero de ellos es el concepto dignidad humana. Porque la dignidad humana, ¿qué es la dignidad humana? Esta dignidad humana significa que a nadie se le puede hacer caer en servidumbre, a nadie podemos tratar mal. Implica que todo hombre y mujer, sin distinción de su origen social, cultural y económico, o de cualquier otra naturaleza, posean una dignidad que es propia de su condición de persona. ¿Qué quiere decir ello? Que una persona que tiene un origen social humilde y otra que tiene un origen social ostentoso, siempre tienen dignidad. Y a ambos se les debe respetar esa dignidad. No porque el otro tenga más, se le va a respetar más, o porque el otro tenga más, se le va a respetar más. No. Es igual para todos. La dignidad es para todos. Y les decía que el origen cultural, eso no importa, siempre tendremos dignidad. No digamos con el origen económico, ¿verdad? Y es así como todos vamos a poseer una dignidad que es propia en nuestra condición de persona. Y es de este valor de donde se van a desprender los demás valores y principios que favorecen el desarrollo integral del ser humano. Aparte de la dignidad, tenemos otros valores, otros conceptos como libertad. ¿Qué es la libertad? La libertad constituye la posibilidad del ser humano de tomar decisiones a partir de diferentes opciones. Esto tiene que ver con aquello que dice que podemos hacer todo lo que la ley no prohíbe. Y en ese sentido es importante mencionarles algunos de los artículos de la Constitución. El artículo 4, libertad e igualdad. En Guatemala, todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. Como pueden ver, este artículo engloba lo que hablábamos de la dignidad como el primer valor y el más importante, y el valor libertad. Son libres e iguales en dignidad y derechos. El hombre y la mujer
cualquiera que sea su estado civil, tienen iguales oportunidades y responsabilidades. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos hacer discriminación por el hecho de ser hombre o ser mujer. Si hay un empleo y tienen la misma formación, las mismas capacidades, las mismas calidades, debe pagárseles igual. No se puede discriminar. No se puede discriminar por razón de que sea hombre o mujer. Y luego dice por el estado civil. El hombre pues no es discriminado por su estado civil, pues ser casado, que no tiene ningún inconveniente. Pero la mujer sí cuando ya es casada, a veces le discriminan para ciertos trabajos o empleos. Por ejemplo, ustedes ven a veces en los medios de comunicación donde salen ofertas de empleo y más o menos va en este sentido, dice, se necesita secretaria, preferentemente soltera. Ahí hay discriminación por el estado civil. Entonces, hay también discriminación a veces por la edad, porque no solo ponen, se necesita secretaria, de preferencia soltera y de 20 a 24 años. Es decir, ahí discriminaron por estado civil y por edad. Y todo ello, pues, no puede ser. No puede ser porque se está violentando lo contenido en este artículo. Dice también, tiene iguales oportunidades y responsabilidades. A veces en la vida política, en la ley electoral, hay quienes pretenden que cuotas, la cuestión de cuotas, que digan que la mitad de los diputados sean hombres y la mitad sean mujeres. Pero ahí es complicado porque no es que alguien va a designar, sino al final quien decide es la población. Si la población le da su voto a un determinado partido en donde van solo candidatas mujeres, obviamente van a meter más. Pero en otros depende el orden en que los coloquen en las planillas, etc. Y a veces dicen, bueno, no, que no sea por cuotas, sino lo que debe ser es por capacidad. Y está bien, porque son iguales también que sea por capacidad, que sea la situación en ese sentido. Pero, por ejemplo, en la actualidad, ustedes ven que la mayoría de cargos de alto nivel en el país los tienen damas. Fiscal general es mujer, presidente de la Corte es mujer, presidente del Congreso es mujer, directora de Renacif es mujer. Entonces, sí tienen participación, ¿verdad? En ese sentido, sí se está cumpliendo, digamos, de cierta forma con lo que dice dicho artículo. Por ello, cuando hay algunas situaciones que quieran algún estudio, alguna aclaración o algo, pues se acude a la Corte de Constitucionalidad. A la Corte de Constitucionalidad porque es el intérprete constitucional. En ese sentido, en la Gaceta 88 del expediente 1675-2006, sentencia de fecha 21 de mayo de 2008, la Corte de Constitucionalidad indicó lo siguiente: la libertad personal es un derecho humano, garantizado por la Constitución Política de la República de Guatemala, que puede ser restringido únicamente por los motivos y en la forma que la misma Constitución y las leyes de la materia señalan, pudiendo considerarse dentro de esos motivos la orden de aprehensión. ¿Qué quiere decir esto? Que yo soy libre de hacer lo que yo quiera, pero si yo encuadro mi conducta en algún hecho delictivo, pues el juez va, a petición del Ministerio Público, va a decretar la orden de aprehensión. Y van a ir, me van a ubicar y me van a ir a capturar. Ello no implica que me estén violando ese derecho a la libertad, sino que yo encuadro mi conducta en la posible comisión de un ilícito, entonces dictan una orden de aprehensión. Y si la dicta un juez competente, pues obviamente tengo que ir a uno de los centros de detención del país. Ahora bien, si no hay orden de aprehensión, no hay ningún expediente en mi contra, y vienen y me capturan y me consignan y me van a llevar a un centro de detención, ahí sí hay una detención ilegal. Hay una detención ilegal y me están violentando ese derecho a la libertad que tengo. Entonces, ¿qué tengo que hacer?
pues interponer una exhibición personal porque estoy ilegalmente preso. Entonces, la exhibición personal es uno de los sistemas de nuestro país que tiene para protección de la libertad de las personas. Luego hay otra Gaceta, la Gaceta 98, expediente 2377 de 2009, sentencia de 2 de diciembre de 2010. Esta es en cuanto a la igualdad, como ese artículo regula las dos situaciones, ¿verdad? Libertad e igualdad. La igualdad ante la ley, proclamada con carácter de derecho fundamental en la norma constitucional, consiste en que no deben establecerse excepciones o privilegios que excluyen a uno de los que se concede a otros en iguales circunstancias, sean estas positivas o negativas, es decir, que conlleven un beneficio o un perjuicio a la persona sobre la que recae el supuesto contemplado en la ley. Es decir, eso es en cuanto a libertad e igualdad, pero el artículo 5 es más específico, siempre de la Constitución. Dice, toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohíbe. No está obligada a acatar órdenes que no estén basadas en ley y emitidas conforme a ella. Acá tengo derecho a hacer lo que la ley no prohíbe. Esa es mi libertad de acción. Sin embargo, también regula que no estoy obligada a acatar órdenes que no estén basadas en ley. Esto quiere decir que no podemos realizar algo, aunque nos estén ordenando, si es una orden ilegal. Porque si no vamos a tener consecuencias, ¿verdad? Entonces no podemos aceptar que nos den órdenes ilegales, mucho menos cumplirlas. Tampoco podrá ser perseguida ni molestada por sus opiniones o por actos que no impliquen infracción a la misma. En los años 80 que estaba el conflicto armado, pues había muchas personas que criticaban a los gobiernos de turno, emitían opiniones a través de los medios de comunicación, y entonces muchas de esas personas eran capturadas o algo, o en el peor de los casos eran secuestradas, asesinadas. Pero a partir de que entra la Constitución, se firma la paz, etcétera, aquí todos tenemos libertad de opinión, libertad de expresión. Ahora más con las redes sociales, ¿verdad? Hay quienes critican al gobierno, al presidente, a quien nos quieran, a través de TikTok, la plataforma TikTok, y salen ahí hablando, ¿verdad? Opinando sobre algo que no les parece, y no hay ninguna sanción en ese sentido, ¿verdad? Ahora bien, a veces usan la red Twitter y usan perfiles falsos y ahí hacen eso y lo otro, o sea, sacan todo su hígado, su molestia, ¿verdad? Pero a lo que voy es que no somos perseguidos ni molestados por nuestras opiniones. Y en ese sentido, la CC, en la Gaceta 79, expediente 2356-2005 del 23 de marzo de 2006, indicó lo siguiente: la libertad de acción, según reiterada jurisprudencia de este tribunal, se refiere a órdenes que no estén basadas en ley, es decir, órdenes ilegales, y no a resoluciones judiciales, que no solo tienen que estar legalmente fundamentadas, sino razonadas conforme al criterio de quien resuelve, pudiendo todo aquel que se estime afectado y que no se encuentre de acuerdo con lo resuelto, hacer uso de las medidas de impugnación que la ley establece para el efecto. Es decir, que el hecho que un órgano jurisdiccional no resuelva conforme a nuestros intereses no quiere decir que nos esté violentando nuestra libertad, sino que es una resolución judicial, pues es susceptible de interponer cualquier medio de impugnación. Luego tenemos la igualdad, la que es afirmada tanto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos como en la Declaración Americana, que se refieren a la igualdad de todos los seres humanos. Supone una de las conquistas más importantes de la humanidad en un mundo que históricamente ha sido construido a partir de las exclusiones y las desigualdades. Como cuarto valor tenemos la seguridad, que se refiere a la creación de entornos que permiten el ejercicio de los derechos y las libertades, siendo así que la organización social y la conformación de los estados
se construyen en torno al valor de la seguridad en función de la protección de las personas y de sus bienes, así como la convivencia pacífica entre las personas y los grupos que la conforman. Y es impensable la libertad y la igualdad sin contar con la seguridad. Cuando hablamos de seguridad, normalmente pensamos en que no hay seguridad en este país porque lo asaltan a uno en todo lado. Que hasta hace la broma a la gente que dicen que es democrático porque no hay nadie que se salve. Incluye a todos, ¿verdad? Va uno en bus, lo asaltan. Va uno en carro, lo asaltan. Va uno a pie, lo asaltan. Es decir, en cualquier forma. Entonces, usualmente cuando le hablan a uno del valor seguridad, uno se va por ese lado, que dice que el Estado no cumple con lo que la Constitución le ordena, que debe dar seguridad a las personas, debe proteger la vida de las personas. ¿Y cómo se va a proteger la vida y la libertad de las personas? A través de la seguridad. ¿Y quién se encarga de la seguridad? La Policía Nacional Civil. En ese sentido, el Ministerio Público es que el encargado de la persecución penal y la PNC es el auxiliar del Ministerio Público para atacar el flagelo de la delincuencia, que obviamente lo que persigue, lo que pretende es que tengamos seguridad en cuanto a nuestra vida, integridad y nuestros bienes, es decir, que no, porque aparte de que cuando asaltan a alguien le pueden herir, le afectaron su integridad personal, pero también sus bienes porque le robaron lo que llevaba. Pero también, aparte de ese tipo de seguridad, también se habla de seguridad y certeza jurídica. Que la seguridad y certeza jurídica tienen que ver con lo que existe en los registros públicos. Es decir, en el RENAP. ¿Cuál es la función del RENAP? Pues obviamente ahí registra nacimientos, matrimonios, divorcios, defunciones, etcétera. Entonces, la certeza y seguridad jurídica, ¿cómo se va a manifestar? Que los datos que obren de cada uno de nosotros en el RENAP sean fidedignos. Por ejemplo, si alguien está casado, que cuando saque su partida de nacimiento aparezca casado. Porque si aparece divorciado, no hay certeza. Están cambiando su estado civil y eso puede traer consecuencias legales. Igual que fuera contra los hechos, o que esté mal consignado su nombre. También va a tener temas legales porque va a tener que hacer una verificación de persona, etc. Luego la seguridad y certeza jurídica en el caso de la propiedad. Que uno compró una casa y obviamente está inscrita en ese registro. Pero resulta que cuando uno saca una certificación, solicita una certificación, aparece el nombre de otra persona. Imagínense qué terrible. Porque como hay gente que falsifica documentos, etcétera, puede ser que uno tenía escrito un bien y cuando pide la certificación ya está el nombre de otra persona. Entonces, todo eso tiene que ver con la seguridad y certeza jurídica. Todo lo que aparezca en los registros. Es que el tema de la seguridad es muy amplio. Ahorita, como estamos hablando así de valores, pues no pondremos mayores ejemplos, pero más adelante discutiremos mucho de los artículos de la Constitución que tienen que ver con todos estos valores. Y por último tenemos el valor de justicia. Se dice que el disfrute de los derechos humanos, su protección y el cumplimiento de los deberes deben darse en un entorno de justicia de parte del Estado que los tutela y de los titulares de los derechos, las personas, convirtiéndose la justicia en un requisito indispensable para la vigencia de los derechos humanos. Todos los demás valores, pues, ¿hacia dónde confluyen? Hacia la justicia. Hacia la justicia porque, obviamente, la justicia apareja una serie de situaciones. Por ejemplo, si alguien es sujeto a un proceso penal, pues se debe cumplir todo lo que aparece en los primeros artículos de la Constitución. El primero de ellos es la presunción de inocencia, que legalmente todos somos inocentes ante la ley. Sin embargo, en la práctica muchas veces los medios de comunicación presentan de oficio a una persona y aparece la persona en algún medio escrito, cuando la captura por sí sale completita, ¿verdad? Pero resulta que no era la persona a quien tenían que capturar, sino
lo equivocaron por alguna situación. Pero a esa persona ya le provocan problemas porque su entorno comunitario en la sociedad ya aparece como es alguien que infringe la ley. Luego también tenemos lo que es el derecho de defensa. Perdón, con la presunción de inocencia. Todos somos inocentes. Entonces, quien debe destruir esa presunción de inocencia es el Ministerio Público, como encargado de la persecución penal. Y si no lo hace, pues obviamente la sentencia va a ser absolutoria. Luego el derecho de defensa. Ello indica que se nos permita usar todos los medios permitidos por la ley para defendernos. Si tenemos medios de investigación, medios de prueba para probarnos, no para probarnos inocencia, sino para desvirtuar lo que están diciendo, lo que nos están acusando, pues se nos deben dar las oportunidades para ello. Y el debido proceso va a la par del derecho de defensa, porque mediante el debido proceso se nos debe permitir la utilización de todos los recursos, de todos los medios que tengamos para defendernos. Una vez expuesto lo anterior, considero importante lo siguiente: la definición. La definición. La primera de ellas es del señor Víctor H. Conde, quien es citado por el autor guatemalteco Jorge Mario Rodríguez en su obra de Derechos Humanos, una aproximación, la cual dice: los derechos humanos son aquellos derechos que protegen la dignidad humana del abuso de poder de los estados y de otros actores sociales. Normalmente se dice que el sujeto activo de los derechos humanos es el Estado, porque violenta los derechos del conglomerado, de la población, que es el sujeto pasivo. Pero en los últimos tiempos no solo el Estado viola derechos humanos, entonces por eso se habla de otros actores sociales. Y manifiesta dicho autor que Condé define la dignidad humana como aquel valor innato del ser humano, que se toma como base jurídico-filosófica de los derechos humanos. Es decir, esta primera definición hace énfasis en el tema de la dignidad humana, lo que hablábamos al principio, que es el tema más importante en cuanto a los derechos humanos. Y esa definición, que se basa en la dignidad humana, es acorde a lo que perceptúan los diversos instrumentos internacionales y nacionales que regulan o protegen los derechos humanos. Luego tenemos la definición del doctor Ronnie Cortés Contreras, que indica lo siguiente: él considera que la dignidad humana constituye la base fundante de todos los derechos del hombre, al indicar que los derechos humanos se basan o se fundamentan en la dignidad del ser humano, constituyendo la dignidad como el valor supremo de cualquier constitución, al definir a dichos derechos como un conjunto de garantías y derechos inalienables que tiene el hombre, basados en la dignidad humana, que los que son expresados por su ser humano y cada uno de su desarrollo de la sociedad. Y lo que indica lo siguiente: la noción de derechos humanos corresponde con la afirmación de la dignidad de la persona humana frente al Estado. El poder público debe ejercerse al servicio del ser humano. No puede ser empleado lícitamente para obtener atributos inherentes a la persona, y debe ser vehículo para que ella pueda vivir en sociedad. Las definiciones expuestas nos permiten arribar a la conclusión que los derechos humanos parten de la dignidad humana, del ser humano como tal, por el simplemente hecho de ser humano, y que los mismos constituyen atributos universales, independientemente de que se reconozcan o no en leyes por parte del Estado. Pero su respeto, cumplimiento real y efectivo, debe ser consecuencia de un Estado de Derecho, en el cual tanto las leyes constitucionales como las leyes ordinarias se cumplan, debiendo el ejercicio de poder sujetarse a ciertas reglas, las cuales
esto que aprendamos a vivir en paz. Puesto que la paz por integral es que se le a todos aquellos efectos perdón, que se refiere a todo el aspecto de condición